Dune es un tema que da mucho de qué hablar, y más aún recientemente por la renacida popularidad de la que goza la historia debido a las nuevas películas de Villeneuve, ¿cómo se llame? Algunos llamarían a esa adaptación una obra de arte. Yo personalmente la considero un somnífero pretencioso, pero esa no es la razón por la que estamos aquí el día de hoy, sino para explicar un tema que desde siempre ha orbitado en torno a Star Wars, desde los tiempos de la trilogía original, y me refiero al comentario que se hace de vez en cuando sobre que George Lucas plagió, se inspiró o cuando menos tomó elementos de la novela de Frank Herbert, Dune. ¿Qué tan cierto es esto? Vamos a averiguarlo. Comencemos con la acusación más grave. Como pregunta directa, ¿Star Wars es un plagio de Dune? La respuesta corta es no. En realidad las historias son muy diferentes, y basta con repasar brevemente la novela para darnos cuenta de eso. Ya tiene tiempo que la leí, pero por suerte pude enviar a Marinette a conseguirme una copia y poder revisarla de nuevo antes de hacer este video. La historia de Dune se desarrolla en un futuro lejano que parece funcionar con tecnología analógica, donde la humanidad ha formado un imperio separado por feudos que son a su vez controlados por familias nobles, ricas y poderosas. Una de estas familias, los Harkonnen, controlan el planeta Arrakis, apodado Dune, que le da nombre a la novela. El único lugar del universo donde se puede extraer la especia melange, una sustancia capaz de expandir la vida y la mente y en extremo valiosa para mantener unido el imperio. Cuando la historia comienza, el emperador Padishah le quita el control del planeta Arrakis a los Harkonnen y se lo entrega a una casa noble rival, los Atreides, encabezada por el duque Leto. Esto con el objetivo de que los Atreides abandonaran la seguridad de su propio mundo y fueran a Dune, donde serían vulnerables a un ataque combinado de los Harkonnen y las fuerzas imperiales. El plan funciona bien, la casa Atreides es prácticamente destruida, pero el primogénito del duque, Paul, escaparía a los desiertos con el pueblo nativo de ese mundo, los Fremen, quienes eventualmente lo venerarían como un mesías, en cumplimiento de una profecía sembrada en ese planeta y otros tantos por una orden religiosa, la Hermandad Bene Gesserit, que mueve los hilos en un intento por hacerse con el poder del universo. Y vamos a dejar las cosas allí en caso de que alguien quiera conocer el resto de la historia por su cuenta o ver la segunda película de Villeneuve, cada quien elija su veneno. Por suerte con esto basta para probar mi punto, el cual es: no hay nada de Star Wars en la historia que les acabo de contar, y difícilmente podría imaginarme dos universos más diferentes. Mientras que en Star Wars se plantea un universo pseudo-futurista con elementos típicos de la ciencia ficción espacial, como pueden ser los robots, las computadoras, los archivos digitales, etc., Dune rechaza la idea de cualquier tipo de tecnología convencional y en su lugar lo reemplaza con elementos analógicos. Es decir, que las naves espaciales, armas, medios de transporte, todo tiene que tener un funcionamiento limitado a circuitos o señales analógicas, nada de tecnología digital y por lo tanto nada de robots ni de inteligencias artificiales, ambas cosas consideradas aberraciones en este universo por razones que ahora mismo no vienen a cuento, y sus funciones tienen que ser reemplazadas por personas que han sometido cuerpo y mente al servicio de sus respectivas sociedades. Para esto hay diferentes escuelas o sectas que buscan el desarrollo humano. Las ya mencionadas Bene Gesserit, por su lado, lo hacen con manipulación genética, controlando linajes para potenciar los talentos físicos, mientras que la Cofradía Espacial lo hacen utilizando la especia, permitiendo a los navegantes que consumen grandes cantidades desdoblar el espacio y hacer posible los viajes interplanetarios. Star Wars es mucho más básico, bebe más de la fantasía clásica que de la ciencia ficción, y por lo tanto no se preocupa por aspectos fundamentales de su universo. Tiene personajes simples, con motivaciones simples, en una clásica lucha bilateral del bien contra el mal. En otras palabras, no se parecen en nada. He visto los campos, señores, las listas sin fin en Reddit o páginas similares, donde los usuarios nombran los elementos que supuestamente Star Wars se copió de Dune. La mayoría son realmente parecidos superficiales, o elementos presentes en muchísimas obras contemporáneas, no solo en Dune o Star Wars, y muchos otros son increíblemente ridículos, al punto de decir, por ejemplo, que en ambas sagas se utilizan binoculares.
Pero en pos de comprobar que no hay tal plagio posible, vamos a analizar las principales razones mencionadas por las que supuestamente Star Wars plagió a Dune. El protagonista de Star Wars tiene una hermana llamada Leia, mientras que el protagonista de Dune tiene una hermana llamada Alia. ¿Es un argumento válido? No, es bastante absurdo. Los que señalan esto se olvidan por completo que el personaje de Leia no fue creado para ser hermana de Luke, sino un interés amoroso. Y ya de paso, también podemos agregar que la hermana de Paul Atreides tampoco es que sea su gemela, hay mucha diferencia de edad entre los dos. Los Jedi en Star Wars son prácticamente lo mismo que las Bene Gesserit de Dune. Absurdo también. Los Jedi, aún desde sus inicios, ya eran una mezcla entre caballero medieval y monje oriental, dedicados a la paz y la justicia como un instrumento del gobierno. La hermandad Bene Gesserit son en cambio una organización, primero, compuesta por mujeres, ojo a ese detalle, leales a sí mismas pero infiltradas en todos los aspectos sociales, políticos y religiosos del imperio, con el objetivo de conseguir control en aras de su propio beneficio. Vaya que en Star Wars esta organización estaría más cerca de ser villanos que otra cosa. El poder de la fuerza en Star Wars es el equivalente al poder de la voz en Dune. De nuevo, es absurdo, considerando que en Star Wars la fuerza no solamente es un campo de energía creado por todas las cosas vivientes, sino que tiene una especie de conciencia y de alguna manera traza un camino para que se cumpla su voluntad, con ayuda de elegidos o diadas de la fuerza, tomando así el lugar de lo que sería una deidad para cualquier otra historia. La voz de Dune es una habilidad que puede desarrollar el cuerpo humano, condicionado por manipulación de genes y potenciado por entrenamiento físico, mental y consumo de especia. Todos estos elementos que no son para nada espirituales, porque esas cosas de energías que mantiene unido el universo simplemente no existen en Dune. Y el último punto, mi favorito, Luke Skywalker es el equivalente a Paul Atreides. ¡No! Pocas veces habrá afirmaciones menos ciertas que esta. Luke es definitivamente el héroe de su historia. No solo porque George Lucas estudió la obra de Joseph Campbell, El viaje del héroe, y quiso plasmar su versión del mismo en Star Wars. No. Luke es un héroe porque la historia nos confirma constantemente que es una persona buena, que lucha por causas nobles, que ayuda a quien lo necesita, que se sobrepone a la adversidad y al final del día, con mucho esfuerzo y valentía, consigue salvar la galaxia. Paul Atreides no es un héroe, y no es que Frank Herbert no fuera cercano al viaje del héroe como George Lucas, al contrario, lo conocía de sobra, pero decidió llevar a su personaje a un destino completamente distinto, como deconstruyendo la figura mesiánica en la que se había convertido. Dune al final cuenta la historia del ascenso de un tirano al poder, de cómo una buena persona como Paul se deja llevar por su deseo de venganza, fingiendo ser el Mesías que los nativos de Arrakis esperaban, los arrastra a una guerra santa en su nombre y así consigue el poder para someter a todos sus enemigos a su voluntad. Termina siendo un hombre cruel que utiliza los talentos con los que ha sido bendecido para jugar a ser un dios. Habiendo aclarado los puntos anteriores, me atrevería a decir finalmente que no hay ningún plagio aquí. Historias, personajes, universos y filosofías de cada obra no podrían ser más diferentes. Y me podrían venir a decir, pero Fianor, no podemos negar que hay elementos importantes que sí se parecen, sin ir más lejos el tema del desierto. Pero aquí ya no hablaríamos de plagio, sino quizás de inspiración. Así que cambiamos la pregunta inicial a Star Wars, ¿se inspiró en Dune? Y tendría que responder probablemente no. ¿Y por qué? Me voy a explicar. Fuera de otros parecidos que ya comentamos, que son muy superficiales, hay dos elementos que bien podrían haber sido establecidos por Dune y tomados después por George Lucas para Star Wars. Primero, la existencia de un imperio galáctico controlado por un malvado emperador. Y dos, el escenario principal de ambas historias, que son planetas desérticos. El primer punto, la cuestión del imperio maligno. Para entender por qué ambas historias cuentan con ese elemento, hay que entender a sus respectivos creadores y a la ciencia ficción en general. La idea de un gobierno maligno, corrupto, controlador, como presencia antagónica, está muy presente en la ciencia ficción.
desde la novela 1984 de George Orwell, En un mundo feliz de Aldous Huxley, y hasta en los seriales de Flash Gordon que tanto inspiraron a Lucas. Mira qué casualidad. Y sumado a eso, no está de más aclarar que la idea de imperialismo es comúnmente presentada como algo maligno en la literatura de países como Estados Unidos de América, que se independizó precisamente de fuerzas imperialistas, reforzando un sentimiento de rechazo contra ese tipo de gobierno, al que consideran una entidad que atenta contra la libertad de los individuos, un tema frecuente en las obras de Lucas, y que explota los recursos naturales de otras naciones de forma desmedida, un tema frecuente en las obras de Herbert. Así que este parecido no es una situación en la que una obra se inspiró en otra, sino más bien que ambas tomaron una inspiración en común. El tema del desierto es todo lo contrario a lo anterior. No hay una inspiración en común que justifique que los escenarios de la primera mitad de Star Wars y casi la totalidad de la novela Dune sean planetas desérticos. Lo que pasó aquí fue que los creadores tuvieron experiencias distintas que los llevaron a seleccionar esos escenarios. Frank Herbert desarrolló un interés por las dunas de arena luego de una investigación que hizo en sus tiempos como periodista sobre las dunas de Florence, Oregon, fascinado por cómo los habitantes de la ciudad luchaban constantemente porque las arenas no cubrieran sus caminos, sus autos, sus casas. La lucha del hombre contra la naturaleza, un tema presente en Dune y que lo marcó tanto como para influenciarlo en la creación de Arrakis. George Lucas, por su parte, es un hombre de cine. No es que sea una persona ajena a la literatura, pero es bastante claro que sus influencias vienen principalmente del cine. Y esa es la razón por la que Tatooine es un planeta desértico, porque es la forma que Lucas tenía de rendir tributo a uno de sus directores favoritos, David Lean, y su obra maestra, Lawrence de Arabia, como se comenta explícitamente en la página oficial de Star Wars. No es un caso tan explícito como otros en los que Lucas directamente copió tomas de otras películas, pero sí hay momentos similares, como filmar personajes a la distancia, empequeñecidos por la magnitud del desierto, aunque principalmente es un tributo en sí mismo al escenario. Así que Tatooine y Arrakis son ambos desiertos por coincidencias, y lo mismo aplica a otras características derivadas de por qué ambos están en el desierto. Por ejemplo, los moradores Tusken de Star Wars y los Fremen de Dune tienen algunos parecidos, no por alguna inspiración, sino porque ambos son pueblos que viven en el desierto, y de allí que tengan costumbres en común, aunque tampoco son demasiadas. Dicho lo anterior, creo que está claro que aquí no hay tal inspiración, solo influencias similares por la nacionalidad de los autores y las ideas políticas que compartían, o coincidencias por sus respectivas experiencias en la vida. Todo este tema de las influencias para crear Star Wars en Dune sería diferente si al menos Lucas hubiera llegado a comentar alguna vez, en un libro o entrevista al menos, que Dune fue una inspiración para él, pero no es el caso. Pese a lo que digan muchos sitios de internet, que la verdad son bastantes, creadores de contenido, periodistas, youtubers, demás, no hay ninguna declaración oficial al respecto, ni de George Lucas ni de Lucasfilm, lo cual es muy significativo porque en el pasado Lucas jamás ha negado las fuentes donde toma inspiración, pero jamás se menciona a Dune o a su autor. Hasta donde sabemos, Lucas quizás ni ha leído la novela en su vida. Aunque si cambiamos una vez más la pregunta inicial, y en lugar de preguntar si Star Wars se inspiró en Dune, porque ya vimos que no es así, preguntamos, ¿Star Wars tomó algún elemento de Dune? Ya no hablamos de plagio ni de inspiraciones, simplemente consideremos el hecho que Dune se publicó en 1965 y Star Wars terminó de modificar su guión en 1976. ¿Sería posible que Lucas tomara algún elemento de la novela de Herbert? No necesariamente por él mismo, sino que su productor, artista, asistente o alguien le compartiera algún elemento del universo de Dune, algo que sonara espacial o fantástico que pudiera utilizar en Star Wars. Si lo ponemos así, sí, es posible. Ahora mismo se me ocurre un ejemplo para eso, la especia. Ese elemento tan importante para el desarrollo de la historia de Dune y el funcionamiento de todo su universo, tiene una mención en Star Wars.
What are we going to do? We'll be sent to the spice mines of Kessel or smashed into who knows what. Y aquí es más complicado argumentar que ambos hacen referencia a, digamos, especias de la vida real, porque el contexto de ambas obras lo manejan como una sustancia de gran valor, con muchas aplicaciones, pero comúnmente utilizada para la creación de drogas. Estoy 100% seguro que las especias que mencionan en Star Wars son una referencia a Dune. No, solo digo que es una posibilidad muy grande que así sea. Que se haya incluido en el guión de la película como una referencia a Dune, una muestra de respeto, insisto, no necesariamente de Lucas, o como un apoyo narrativo utilizando una sustancia que otra obra estableció como valiosa, pero tengo que insistir, es un podría ser. Podría. En resumen, ¿Star Wars es un plagio de Dune? No. ¿Star Wars se inspiró en Dune? Probablemente no. ¿Star Wars tomó algún elemento de Dune? Como ya dije, quizás. Dejando todo esto claro, y antes de terminar el video, quiero hacer un comentario adicional. Si entre Star Wars y Dune no hay plagio o inspiración confirmada como muchos dicen, entonces, ¿por qué tantas personas están tan seguras de esa relación entre las obras? Con esta pregunta en mente me di la tarea de investigarlo. Y me topé con dos situaciones que provocaron este pensamiento general. La primera fue el documental Dune de Jodorowsky del 2013, relativamente reciente, en el que se cuentan los esfuerzos que realizó a inicios de los años 70 el cineasta Alejandro Jodorowsky para llevar a la gran pantalla una adaptación de la novela Dune. Tanto ese documental como la historia que cuenta quizás sea tema para hablarlo en otro momento por lo extenso que es, pero lo que nos interesa ahora mismo es que durante ese documental, los artistas que trabajaron en esa película de Jodorowsky que jamás llegó a filmarse, argumentaron que los diseños conceptuales, storyboards y demás elementos que se hicieron llegaron a ser influencia para muchas otras películas que llegaron después, incluyendo a Star Wars. Ante tal afirmación, pasé un tiempo revisando el arte que se había hecho para la película de Jodorowsky y llegué a la conclusión de que esa declaración era un tanto exagerada. En realidad, si acaso hay un plano que quizás fuera utilizado en Star Wars, pero lo digo con muchas reservas. Y es más, aunque así fuera el caso, no es como que la versión que Jodorowsky iba a hacer de Dune fuera muy fiel a la novela de Frank Herbert. I was raping Frank Herbert, you know, raping like this. Así que igual no se puede decir que Star Wars está tomando algo de Dune, sino de la versión hippiosa drogadicta de Jodorowsky. El otro factor que afecta mucho la opinión popular viene del propio Frank Herbert. Y es que tristemente el autor de Dune sí llegó a sentirse plagiado en su momento. En una entrevista que le hicieron en 1978, preguntándole qué opinaba de la película Star Wars, él señaló muchas similitudes que según él no podía atribuir a meras coincidencias. Esas similitudes de las que habla Herbert, por desgracia, son las que ya hemos desmentido aquí. Y es algo bastante penoso porque el autor llega incluso a comparar a su propio protagonista, Paul Atreides, con el Luke Skywalker de George Lucas, de alguna manera simplificando la figura de su falso mesías y considerándolo menos profundo e interesante de lo que en realidad es. Al parecer este es uno de los casos donde el autor está más motivado por la envidia, porque aunque su trabajo dejó una huella innegable en la historia de la ciencia ficción, nunca fue tan famosa y reconocida por el público como sí lo fue Star Wars. Irónicamente, en 1984, cuando se estrenó en cines la película Dune, no la de Jodorowsky, la versión de David Lynch, esta sí tenía elementos que recordaban a Star Wars. Ahora fue al revés, incluyendo el tratamiento del protagonista como un héroe salvador del planeta en varios sentidos. Este error, por suerte, sí fue señalado por Frank Herbert un año después, cuando puntualizó que Paul Atreides no debería ser tratado como un mesías salvador, sino como alguien que fingía serlo, dejando claro la gran diferencia que tenía su personaje con el protagonista de Star Wars.
Y me gusta pensar que cuando falleció, un año después, fue finalmente siendo consciente que había una gran diferencia entre su obra con la de Lucas, algo que de verdad se le agradece mucho, porque precisamente por eso Dune sigue siendo tan especial hoy en día como lo fue hace casi 70 años. Gracias por tanto, señor Herbert. Y terminamos con el tema de hoy, amigos. Espero que haya quedado todo muy claro con respecto a la relación, o falta de la misma, entre Star Wars y Dune. Y no se molesten si sienten que di una interpretación incorrecta de alguna de las obras, que aquí nada debería ser sagrado. O bueno, moléstense, pero quéjense en otro lado. Les recuerdo que pueden seguirme en mis diferentes redes sociales, en las que subo imágenes, fotos, memes o comentarios de Star Wars u otras sagas que me interesen. Y si quieren que toque algún tema corto relacionado con lo que usualmente vemos aquí, me lo pueden dejar como sugerencia en los comentarios. También utilicen mi código de creador de Fortnite, que estoy tratando de averiguar para qué sirve. Y pueden jugar conmigo en mi canal secundario con los Paleo Amigos. Por ahora es todo, me despido, mi nombre es Feanor y nos vemos en el próximo video.